Nos volvemos a reunir aquí gracias a Morella Negra en un año muy especial, como se ha comentado antes, por las 10 ediciones del festival. Envejecemos bien, como el buen vino que nos servirán después en el ayuntamiento y durante el fin de semana. Y esta es la tercera mesa kilómetro cero que tengo el honor de moderar. Las dos primeras, con Mariano, Pep, Vanessa, Fermín y Javi, tuvieron como temática la seguridad y las fuerzas del orden. Y en esta ocasión hemos decidido dedicar la cita a las emergencias, sobre todo tras la catástrofe de la Dana de Valencia del pasado octubre. Para ello tenemos a dos profesionales que vivieron en primera persona esos días desde distintos puntos de vista. Nos explicarán cómo se sintieron esos momentos de lágrimas, barro, impotencia y mucha solidaridad. Además, también conoceremos sus trayectorias y algunas historias que os van a sorprender, que bien podrían inspirar obras de novela negra. En el caso de Jorge, como ha explicado, podemos decir muchísimas cosas, tiene un currículum extensísimo. Y en este caso, bueno, pues vamos a hablar de su trayectoria dentro del campo de la montaña. Es paleólogo y profesor actualmente en materia de emergencias y también experto en trufa. Eso lo dejaremos para la recta final. Y en cuanto a Elena, como bombera forestal, un trabajo vital para la prevención en nuestros montes y la actuación en caso de incendios y otros episodios de catástrofes. Una profesión que no se trata con la justicia que se merece y de la que mucha gente desconoce su importancia. Hoy vamos a ponerla en valor. Sin más dilación, doy la bienvenida a los protagonistas. Bienvenidos Jorge y Elena. Igual que el año pasado, vamos a arrancar con el tema de actualidad. El año pasado coincidió que fue el incendio de Campanar, también en Valencia, desgraciadamente. Hablamos de eso y este año pues toca hablar de la Dana. Yo quiero saber, en primer lugar, porque es que vais a escuchar historias que son bastante conmovedoras. En el caso de Jorge, ¿cómo viviste tú ese 29 de octubre desde primera hora de la mañana? Y cómo se desarrolló el día y lo que se puede leer en el programa del Morella Negra de este año, que pasaste de rescatado a rescatador. Bueno, hoy en día la meteorología es muy buena y las previsiones siempre nos quejamos de que no aciertan todo lo que quisiéramos, pero la verdad es que aciertan mucho, sobre todo si lo comparamos con años de atrás, ¿no? Entonces, yo por lo menos cuando oigo una previsión meteorológica, pues como mínimo la tengo en cuenta. No, quizá no al 100%, pero cuando es cercana, cuando es a pocas horas o un día, pues lo normal es que se tenga en cuenta para muchas de las actividades que desarrollamos habitualmente, normalmente en entornos pues, aislados, en exteriores, etcétera, etcétera. Y este día, pues bueno, se sabía que habría lluvias torrenciales, se sabía que podía caer mucha agua, pero en toda la zona del Horta Sud, que estaba yo, y toda esta zona, pues no llovía nada. Yendo a Cheste, yo soy profesor de emergencias en Cheste. En el pequeño desplazamiento que hice por la mañana, ya me di cuenta de que algo fallaba en cuanto a las comunicaciones. Habían emisoras que trataban muy a fondo la posibilidad de lluvias torrenciales y en cambio otras se acababan los titulares por la radio y no comentaban nada. Y eso es extraño. Pero lo cierto es que dimos clase con normalidad y toda la mañana estuve dando clase y no había ahí ninguna previsión de lo que luego podría pasar, ¿vale? Sí que es cierto que algunos alumnos que vienen de poblaciones limítrofes como son Chiva, gente que venía de Requena, de Utiel, incluso de Cuenca, que empezó por allí, ya iban trasladando una situación extraña en cuanto a la gran superficie de territorio de gente diferente que hablaba de la misma cuestión, de tormentas que descargaban una barbaridad de agua. Entonces, claro, toda esa agua, lógicamente, va para abajo, no va a subir nunca el agua, y lo que hace es prever que el caudal de agua va a aumentar mucho. Pero nadie, creo que en ese momento se pensaba todo lo que iba a suceder y la visión estaba más en los pantanos, quizá por la pantana de Tous, que, claro, tantos daños también causó, ¿no? Entonces, se dio clase por la mañana y sí que es cierto que el alcalde de Cheste, quien tiene la potestad en una primera fase en todas las poblaciones con riesgo alto de inundación, deben de tener un plan de inundaciones y en esa primera fase el alcalde como máxima autoridad de protección civil es quien determina la prohibición de las clases por la tarde. Tal como se acabaron las clases, yo me volví, en este caso a Aldaya,
y ahí se había acabado. Yo me dediqué a hacer otras faenas, otras tareas, etcétera, etcétera. Y muchas poblaciones hicieron lo mismo. Muchas poblaciones cerraron los espacios públicos, piscinas municipales, parques, pasos a nivel subterráneos, etcétera, etcétera, como previsión, entiendo yo. Y yo preguntaba si aquello no se había inundado nunca, me decían que no, pero claro, la perspectiva humana es benévola, digámoslo así, comparado a estas grandes catástrofes que tienen un retorno como esta de 200 años o en algún caso de 500. Entonces, claro, nada parecía que llevaría a lo que pasaría. Sí, porque la tarde era apacible, quiero decir, no se veía ni una gota. Ni una gota de agua, pero sí que es cierto que sobre las 7:30 de la tarde o así se veía que en zonas donde no debería haber agua y sin llover, empezaba a subir el nivel, concretamente una rotonda que veía yo por la ventana y digo, pues cada vez ahí hay más agua, esto no es normal. Y efectivamente pues estaba desbordado ya todos los barrancos habidos y haber. Se habla mucho del barranco de Pollo, pero es que todos los barrancos, por eso el gran daño, ¿no? La gran superficie afectada desde el río, de las cuencas del Magro y el Júcar hasta el cauce nuevo del Turia, en la ciudad de Valencia, toda esa zona, son miles de hectáreas, toda esa zona se desbordó. Cualquier barranco pequeño era un río descomunal. Y entonces llegó el tsunami. El río se fue desbordando, fue pasando barreras, la vía del tren era un río adicional. Cuando saltó la vía del tren había otro río, teníamos como 200 metros de anchura de un barranco que en algunos puntos que se podía comprobar tenía una altura superior a los 2 metros. Y como profesional de las emergencias, ¿cómo actuaste ante esa situación? Aunque te pilló, en este caso, pues haciendo vida normal. En honor a la verdad, lo primero que pensé, porque eso es vital, lo damos también en las clases, porque es lo normal, es en asegurar la salud propia, porque entre otras cosas, si no aseguras eso, tú no puedes ayudar a nadie. No fue el caso, porque yo ahora ya no estoy en activo en el mundo de la intervención, y lo que ocurrió días posteriores fue trabajar en el tema de la coordinación y la supervisión, pero en ese momento me fui a ver qué pasaba con mi furgoneta, que estaba en una segunda planta de parking, a ver si allí le estaba entrando el agua o no estaba entrando el agua. Cuando yo llegué a ella, a la furgoneta, aún no entraba agua, justo vi cómo empezaba a entrar, pero nada, en cuestión de minutos aquello daba pánico. Ayudamos un poco allí entre 2 o 3, pues bueno, a parar a la gente que iba corriendo a sacar los coches. Entonces, es porque no había posibilidad de sacarlos. Y también por el gran empuje del agua. La finca donde vivimos nosotros, pues murió una persona y gente que lo vio no solo tenía que hacer frente a esa persona al caudal del agua que te viene. Es que el problema es que los alcantarillados en un principio hacen su función y los alcantarillados de dentro de los parkings tragan en una primera fase. Entonces, el agua se comporta, por una parte, con un empuje bestial, de toneladas y toneladas de agua en cadena, pero también una absorción tremenda de los alcantarillados que siguen aspirando el agua. Entonces, concretamente, la persona que murió en nuestra finca, pues los testimonios indicaban que la absorbió el agua. Más que se la llevó, la succionó, como si fuera un sifón directamente. Y a partir de ese momento, ¿qué vivisteis? Porque me comentabas tú que intentas hacer la comparación de como si estuvieras en una cueva, pero estás en zona urbana. Claro, aquí el problema principal, los que nos dedicamos a la emergencia lo sabemos, están las comunicaciones. Entonces, claro, cuando tú te ves esto y has asegurado más o menos, porque 100% seguro no lo tienes, porque el caudal subía y de qué manera. Tienes asegurada un poco tu vida, ¿no? Y la de la gente de tu entorno y tus bienes, lo que tienes de ahí, empiezas a pensar, bueno, pero es que esto, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Qué pasa con mis vecinos? ¿Qué va a pasar si una persona se queda atrapada? ¿Cómo se va a desarrollar esto mañana? ¿Qué nos vamos a encontrar? Y empiezas a pasar de eso. Esa noche, pues, se duerme poco o mal y, sobre todo, el gran problema es las noticias, las comunicaciones. Claro, ya nadie, o muy poca gente, escucha la radio por una emisora convencional, todos la escuchamos desde el móvil o desde el ordenador, se caen los datos, se cae la luz, gastas, la gente que no tiene frontal eléctrica o iluminación gasta el teléfono de iluminación, pronto como se ha ido la luz no puede cargarlo porque la ha estado gastando el teléfono como iluminación y claro, sin datos, sin luz, pues las noches fueron penosas, sobre todo las primeras. Y esa primera fase para mí fue no de agobio, porque yo no viví
la emergencia vital directamente, no estábamos allí a punto de morirnos ahogados, como luego sí que supimos de otra mucha gente, pero viendo que nada de ti, esa misma noche ya vimos que una persona había fallecido. Y una vez asegurado el tema personal, respecto al material, en tu caso perdiste también 3 vehículos. Sí, nosotros perdimos, aparte de la furgoneta que se inundó, bueno, de hecho un piso entero se inundó. Aparte de la furgoneta, un coche que se lo llevó el agua, yo lo empotré ahí un poco, entre una palmera y un banco, fue el penúltimo que se llevó el agua, pero se lo llevó al final, y otro que, bueno, era un coche híbrido y que estaba en una primera planta de garaje, pero nada, también se cubrió de agua, pero es que solo con que hubiera tocado medio metro, esos ya caen. 3 coches. Y todo lo que tenían un trastero que, bueno, tenía allí de todo. Ahora seguiremos hablando de cómo actuaste también esos días, porque de rescatado pasaste a rescatador a hacer funciones de ayuda en lo que fue la tragedia. Y pasamos a Elena, en tu caso estabas en Morella, viviendo un día normal en el parque. Claro, sí. Y, bueno, ya se prevenía de que venía una dana con fuertes lluvias. Nosotros ya estábamos también un poco preparados por si nos tenían que activar. Y bueno, aquí en Morella pues no tanto, pero las unidades de bomberos forestales de ahí de la zona de Valencia sí que les llamaron para que fuesen a mirar el nivel del agua del barranco. A la 1 estaban allí y ellos ya se llevaron la comida y todo porque ya se preveía que la emergencia iba a ser fuerte y iba a ser pues dura, que bajaría mucho caudal de agua, pero a las 3 de la tarde los retiraron, los mandaron hacia el parque. Cuando llegaron al parque, claro, pues nosotros nos retiramos de forma ordinaria a las 7:30 y mientras tanto, pues por medios de comunicación, bueno, vía WhatsApp y todo, claro, pues aquí ya se veía la catástrofe. Ya, si no directa o indirectamente, pero ya empezaba la catástrofe. Total que a las 7:30, cuando llamaron para ver si tenían alguna novedad o se podían retirar, les dijeron que no, que todo sin novedad y para casa. Total que, ostras, un poco de sentimiento también de indignación y de ninguneo, de decir, ostras, hay una catástrofe, somos conscientes, somos sabedores y nos mandan para casa. Pero bueno, total que eso, que cogieron el coche y se fueron para casa. Muchos de los compañeros son de la zona de Valencia y ya no pudieron llegar ya a mitad camino, ya se encontraron con el caos, autovías colapsadas. Bueno, total que regresaron al parque y bueno, y se fueron a ayudar en lo que podía, porque es que nosotros en nuestro trabajo, una de nuestras competencias es el servicio de inundaciones. Tenemos los equipos materiales, tenemos los vehículos, tenemos formación y tenemos equipos de protección individual para atacar o para intervenir en este tipo de emergencias. Y claro, la verdad es que te da impotencia, rabia, ninguneo, frustración de una catástrofe de tal magnitud que no se sabía aún que era tan grande, pero que te retiren y que te manden para casa, pues la verdad es que fue pues bastante frustrante. Y nosotros aquí en Morella, bueno, al día siguiente ya sé que por la tarde se empezaron a mandar algunas unidades. Hoy en día, claro, pues con las redes sociales es brutal, ¿sabes? La comunicación, y era un sentimiento de colectivo, porque por la mañana se siguió sin movilizar apenas unidades para ir a rescatar, ni a achicar agua, ni nada. Es verdad que aquello era un colapso total, que para llegar a la zona de Valencia, pues eso, las carreteras estaban colapsadas, era todo comunicaciones, fatal. Había muchos trabajadores y trabajadoras que no pudieron llegar a su parque para poder salir a intervenir, pero los que sí que estaban allí, que incluso no se habían podido ir la noche anterior, no los movilizaban, hasta que al final pues ya empezaron a llamar las unidades más cercanas y tal, y ya se empezó a actuar. Y bueno, por esa parte, pues los que les llamaron bien, pero la gente que estaba, las unidades que estamos un poco más lejanas, pues ostras, es que bueno, este servicio es súper vocacional y cuando hay una emergencia nosotros queremos trabajar y ayudar a la ciudadanía y en lo que podamos y bueno, y dar nuestro granito de arena. Y aquí en Morella sí que es verdad que estamos a 1:30, 2 horas de la zona de la catástrofe, pero es que se sabe que un incendio forestal no va a surgir, que es nuestra principal competencia.
Y claro, en la Comunidad Valenciana somos 62 unidades de bomberos y bomberas forestales. De ellas, 6 son líderes portadas, que van con helicóptero. Vale que a lo mejor no nos movilicen a las unidades de tierra, pero a lo mejor por aire sí que se hubiese podido ayudar o se hubiese podido transportar allí gente, bomberos y bomberas forestales para que ayudasen en lo que fuese. Con las palas, con el achique de aguas, rescatando personas, con lo que fuese. O evacuando gente de los edificios. Y bueno, y lo que decía de aquí de Morella, pues al tercer día no nos llamaron, al cuarto tampoco. Nosotros con la ilusión y con un poco ilusos también, pecando de ilusos, porque nos incorporamos a las 9:30 de la mañana y bueno, somos 6, tal. ¿Hay alguna orden para la unidad? No. Bueno, pues nosotros ya dentro del equipo ya pensando, pues a lo mejor es que nos llamarán más tarde para ir a hacer el relevo a otra unidad. Más tarde nos llamaban. Hora de comer, nada. A mitad tarde, nada. A las 7:30 llamamos a ver si tenían alguna novedad para nosotros. O nos retirábamos para casa. Ya, pues, ostras, pues igual nos llaman mañana a las 7 de la mañana para ir a actuar. A las 7 de la mañana no teníamos mensaje. A las 9:30 llegamos ahí el equipo, nada. Y así, bueno, 3, 4 días. Y al final dije, bueno, es que claro, pues realmente nosotros no podemos actuar si no nos movilizan desde Central. Pero al final dijimos, tenemos que hacer algo, porque es que claro, es que encima te retroalimentas. Grupos de WhatsApp, grupos, bueno, por el Instagram, el Twitter, ves la gran catástrofe. Ya, bueno, estos días ya se sabía la noticia, la magnitud, los medios de comunicación, la gente pidiendo ayuda, que habían muchos pueblos y muchas zonas que no había llegado ni un camión de bomberos para achicar agua. Y nosotros, pues aquí en Morella, a dos horas de viaje, con un camión, con un sistema de aspiración, con una motobomba para achique del agua, con la formación que tenemos todo el equipo. Y al final dijimos, tenemos que hacer algo porque es que necesitamos que la gente sea sabedora de que no se están utilizando todos los recursos materiales y humanos para poder atacar esta catástrofe de tal magnitud. Y bueno, total que al final hicimos un vídeo reivindicativo, un poco informativo, y lo colgamos en redes. Y nada, cuando llegó a quien tenía que llegar, pues acto seguido nos llamaron ya de rebote de decir para allá, pero simplemente, o bueno, nuestra sensación fue simplemente tampoco, pero más que nada para callarnos la boca y para que no pudiésemos decir que no se habían movilizado todos los recursos de la Generalitat Valenciana para atacar una emergencia de esta magnitud. Y bueno, y al final nos llamaron, fuimos a la zona de Catarroja y bueno, en llegar ayudamos a sacar el agua de una farmacia. La farmacia quedó, bueno, pues todo inservible. Y luego ya achicamos agua de 3 garajes. Y claro, pues esto ya habían pasado días, ya. Así que la verdad es que nosotros lo que nos impactó más fue la gran magnitud de extensión que había, que estaba afectada. Así que, bueno, claro, pues en la tele se ven las imágenes de montones de coches, todo lleno de barro, todo destrozado. Pero yo creo que lo que más nos impactó a la unidad de Morella fue eso, los kilómetros y kilómetros de zona afectada. Y bueno, entonces ya cuando nos asignaron la zona de trabajo, eso, primero hicimos la farmacia y luego ya el achique de agua de garajes. También un poco con la tranquilidad de que ya habían sido revisados estos garajes y se estimaba que no habían víctimas. Entonces ya pues, la forma de trabajar también es un poco más tranquila. Y allí ya estuvimos trabajando con bomberos que vinieron voluntarios del País Vasco, de Galicia, vimos también de Canarias. Y digo esto porque, claro, sí que es verdad que Morella estamos a 2 horas, pero es que de Galicia están a 10 horas, o de Canarias, pues más lejos aún. Y sí, pues un poco de impotencia y de rabia de no haber movilizado todas las unidades propias de Generalitat desde el minuto 0 o desde el minuto día siguiente. Pero sí. Y bueno, la verdad es que el sentimiento fue un poco esto de frustración, de ninguneo, de
de impotencia y de rabia, de no poder haber actuado antes. Y encima estuvisteis menos tiempo del que hubierais querido, porque os Claro, activaron un día. claro, es que es eso, es que este trabajo es tan vocacional, ¿sabes? Que cuando surge una emergencia quieres ir a ayudar, a trabajar y las horas que hagan falta. Un día, otro. Pero, y al final también es verdad que las unidades que han ido muchísimo, pues desgasta. Y es pesado psicológicamente y de forma material. Pues ya no, yo no digo de ir todas las unidades, las 62 unidades, todos los días a todas horas, pero hacer un sistema de relevos o para que unos descansen y los otros, o de limpieza de material, porque cuando llegas al parque, bueno, los vehículos están hechos un asco. Los materiales, las mangueras a lo mejor están donde no tienen que estar o se han perdido por el camino o la motobomba pues tiene alguna avería, ¿sabes? Pues un poco de mantenimiento también es súper importante para que cuando te vuelvan a activar, ¿sabes? Pues ya tener los equipos preparados y poder actuar de forma rápida y eficiente. Aparte, antes lo has comentado de pasada, es que el equipo de Morella, aunque no sea una zona de muchas inundaciones, vuestro equipo está especializado en inundaciones porque cada mes hacéis práctica de ese tipo de emergencias. Sí, exacto. Nosotros en nuestra jornada ordinaria, nosotros cuando llegamos a las 9:30, que es la hora en la que nos incorporamos ahora, el jefe de unidad pasa las novedades a central y el resto del equipo revisamos que esté todo nuestro material personal en buenas condiciones. Los vehículos que estén repostados, que arranquen todo bien, que esté todo perfecto y que todo el material esté en su sitio y disponible ya para, en caso de una activación de una emergencia, poder salir de forma súper rápida. Y luego ya eso, si no tenemos ninguna orden especial para el día a día, nosotros tenemos un cuadrante anual de prácticas de cada una de las emergencias en las que nosotros podemos intervenir. Normalmente son emergencias de origen meteorológico, como pueden ser, en rayos que se produzcan incendios, inundaciones, nevadas, vendavales, también búsqueda y rescate de personas. Pues cada día tenemos una de estas prácticas. Y entonces, mientras almorzamos, ya hacemos el briefing del día. Es decir, vale, somos 6 componentes, somos 5, somos 4, pues hoy toca práctica de nevadas. Y ya, acto seguido, ya nos ponemos cada uno siguiendo el protocolo que tenemos de actuación y ya nos podemos a trabajar, a poner, en el caso de nevadas, por ejemplo, a poner las cadenas al camión, al coche, la cuña para quitar la nieve, el salero, lo que sea, ¿sabes? O hoy toca práctica de incendios, pues entonces ya nos vamos a una zona forestal normalmente y hacemos práctica de tendido de mangueras, normalmente son tendidos de mangueras, también últimamente los incendios forestales han cambiado, el cambio climático es una evidencia y se está empezando a utilizar ya de forma más instantánea el uso del fuego técnico para combatir los posibles incendios. O también tenemos prácticas de seguridad en caso de un atrapamiento, cómo actuaríamos, cómo posicionaríamos los vehículos, qué es la función que haría cada una de las personas. Y eso hasta mediodía. Y después por la tarde tenemos formación física. Este trabajo requiere de una pronta actuación, de una forma física adecuada y es que también es un trabajo de equipo y muy complementario entre los componentes y también destacar que cada vez somos más las mujeres que estamos entrando en el servicio, aunque somos muy pocas. En el último estudio simplemente somos un 8% de mujeres en el servicio. Y lo digo porque un equipo, para mí es imprescindible que sea, es la mejor manera de complementarse es que sean diversos.
un equipo una persona mayor con experiencia, una persona joven con ganas y con estudios, una mujer, un hombre, ¿sabes? Que domina más del tema mecánica, otro que domine más del tema motosierras. Pues esto. Y el día a día es más o menos prepararnos, estar preparados al 100% para en el momento que surja una emergencia poder actuar de una forma protocolarizada, rápida y eficiente. Y aquí tenemos un equipazo, por lo que estás diciendo. Yo Sí, considero sí. que sí. Bueno, volvemos a Jorge, que el día de la Dana lo vivió más a modo personal, donde estaba en su casa, viendo lo que pasaba, pero después te tocó activarte ya a entrar a modo oficial, podríamos decir, a la emergencia. Sí, yo estoy en excedencia ya de supervisión y coordinación, pero a los 3 días creo que fue, claro, la gente que estaba a turnos, pues hacían ya jornadas de 16 horas o así, y bueno, eso es como un médico si tiene que operar cuando lleva 23 horas en el hospital, claro, ya no es lo mismo, o por lo menos a mí que no me opere, ¿no? En la hora número 23, y con el tema de las emergencias pasa lo mismo, ahí entran un montón de peticiones y nuestro trabajo es un poco pues buscar de los recursos que tenemos cómo vamos solventando las diferentes demandas que hay. Primero se clasifican, se hace un triaje de esas peticiones, los primeros días la prioridad era salvar vidas, y luego eso fue variando, lógicamente, y los recursos que tienes van enfocados en gran parte al tema de salvar vidas. Entonces yo hacía desde casa, todo desde casa, turnos de 4 horas, un día hice 6, pero los otros eran de 4 horas, y eran sustituciones. Sustituciones de situaciones de trabajo que se encargan. En el centro de coordinación de emergencias lo que se hace es intentar, cuando se hace este triaje de emergencias, pues ver qué persona es la que más sabe o conoce o puede afrontar ese tipo de emergencias. Y yo en concreto me tocó unas facetas que ya había hecho muchas veces, que son las de espacios subterráneos y en este caso inundados, son los espacios confinados que llamamos técnicamente, y me tocó un área que va desde Ribarroya, desde el polígono de Ribarroya hasta Picaña. Eso incluye Aldaya, Lacuas, Chirivella y la parte norte de Picaña. Entonces, todos los garajes inundados que había en esa zona, pues los recursos que tenían que ir a ver, pues una persona que decía que oía voces en un garaje, que no tiene por qué ser colectivo, puede ser un garaje particular, o en una fábrica, que sabe seguro que en esa fábrica ahí entró gente, está inundada y está seguro de que hay. Pues bueno, pues claro, de alguna forma tienes que generar los recursos necesarios para ver eso. Salvamos, en nuestro grupo salvamos a varias personas en situaciones, esas sí que de verdad, pues muy apuradas, y luego también pues el tema de localización de cadáveres que lamentablemente pues se fueron localizando en las zonas. Yo de hecho el último turno que hice yo fue más en esa línea, en la de generar zonas de trabajo para los grupos de trabajo in situ que iban con los equipos de tierra. Otra cosa que aportaste, que me lo comentaste el otro día, es el teléfono. Aquí le dejamos aquí prácticamente toda nuestra vida, pero ¿qué pasó? Que en Valencia se colapsaron y no funcionaban. Una de las cosas que pilló, nada más entrar en la sustitución, es que la gente joven, o más joven que yo, que llevaba la coordinación y supervisión, son gente con muchísima capacidad, es gente de verdad muy preparada, que han estado haciendo cursos por todo el mundo, 7, 8 cursos internacionales al respecto, se han preparado para todo, pero curiosamente no habían aplicado una cosa que todo el mundo estaba preocupada. Las propias emisoras de las cadenas de televisión, hablando de que se nos cortará, no sabemos si podemos conectar, y es que claro, estamos tan acostumbrados al teléfono que perdemos de vista que no hace tantos años no teníamos ni el 4 ni el 5G. Entonces fue tan fácil como dar órdenes a todos los equipos de tierra que bajaran la comunicación a 2G. Casi todos los teléfonos tenemos la posibilidad de bajar la comunicación a 2G. Automáticamente el ancho de banda posible ya conviertes la llamada en la parte analógica, te permite mucha más amplitud de comunicaciones. Y luego los famosos SMS, que quedaron ahí un poco demonizados, ¿no?, por el tema de que no se podía aportar imágenes o fotos y tal, pero por SMS todo el mundo se podía comunicar. Hay que tener en cuenta que en una imagen o de un móvil actual, pues pueden caber perfectamente 1 millón de SMS en una imagen. Claro, una imagen, envío yo una imagen de mi coche a mi tía, que se lo ha llevado la corriente. Yo estoy ocupando un ancho de banda que 1000 mensajes no lo ocupan. Y también es muy curioso la parte de comunicación gráfica escrita del fax.
En cuanto bajamos las comunicaciones a 2G, a SMS y a fax, automáticamente se reinició muchas partes de las comunicaciones entre PMA, el CECOPI, el otro PMA, brigadas de trabajo, profesionales que a lo mejor venían de Chiva o venían de Paterna, con muchos efectivos, o la UME incluso, que tenían Vétera muchísimos efectivos y que llegaban a la zona, no habían datos y automáticamente, vale, nos han dicho que vayamos allá, claro, pero el Google Maps no funciona. La gente no está por la calle para que le puedas preguntar dónde vas, cómo llegas al sitio que te han encomendado, dónde está esa gente que está pidiendo auxilio. Entonces, parece una tontería, pero eso cambió totalmente esto. Y ya que tengo la oportunidad, yo quiero agradecer a mis antiguos compañeros, porque yo ya no ejerzo tanto del mundo de las radiocomunicaciones. Los radioaficionados hicieron un papelón. Hubo momentos en que en los PMAs se había desplazado gente que habíamos localizado por conocidos de la zona, de radioaficionados, y por sus comunicaciones independientes de las oficiales, comunicaban con radioaficionados que estaban en el CECOPI. Entonces, todo fluyó mínimamente, poco a poco ya se fueron restableciendo los datos, las wifis, todo esto, pero esos días fueron una sensación clara de que no se puede depender de todo esto. Sin ir más lejos, el ES-Alert. El ES-Alert claramente llegó, no tarde, no, súper tarde, pero no debemos de olvidarnos que el aviso a la población tiene varias fases. Y la primera fase es la de toda la vida, la que pasaría ahora seguramente, si pasara algo, que es altavoces de la Policía Municipal por las calles avisando, cuidado que hay un incendio en la calle tal, o el campanario, las campanas a tope. A estas horas, las campanas, ¿qué pasa? ¿Sabes? Esos avisos en muchos sitios no se produjeron, y entre eso y que no llovía, pues la gente la pilló el ES-Alert pues, con el agua al cuello, nunca mejor dicho. En este caso, viste como un escenario de guerra y has estado en otras catástrofes. Yo no sé si ha sido la peor que has vivido. A ver, aquí el gran problema, porque yo estuve en lo de Haití, en el Nevado del Ruiz, porque un tema de montaña nos pilló por allí cerca, en algún terremoto en el año 96 creo que fue, en Nazca, en varios sitios, ¿no? Incluso con la Cruz Roja Juventud. Yo tenía 16 años o 17, fuimos a Gabarda, cuando la Pantanada de Tous, con gente de Castellón y tal, pero la cuestión de aquí, cuando te dedicas a esto, ¿no?, y lo analizas, y yo mismo que lo doy en clase, porque precisamente una de las asignaturas que yo doy es la de catástrofes por fenómenos naturales, total que he tenido que actualizar los temarios, ¿no?, con el tema este, pero cuando lo analizas es bestial cómo fueron varias danas encadenadas. O sea, esto empezó por la zona interior de Cuenca y más al norte, el sur de Teruel, norte de Cuenca, entró a Utiel por esa zona, o sea, fueron las primeras. Como el agua del mar está tan caliente, se evaporaba muy rápido, se retroalimentaba, se fue desplazando hacia la zona de toda la Sierra de Chiva, que es un espacio natural, creo que es el más grande de la Comunidad Valenciana, mucho más grande que el Peñágolo, o sea que la Tinança Benifassa ocupa una superficie bestial, todo eso que apenas tiene 800.000 metros, pero claro, eso hacía que la retroalimentación con un mar tan cercano y tan caliente siguiera y no desfogaba, digamos, esas tormentas. O sea, en cualquier sitio que hay una gota fría, que llamábamos antes, o una dana, vale, descarga lo que no está escrito, pero a los 2 horas, 3 horas, eso se ha acabado y ya está. Aquí no. Hay que recordar que en las inundaciones de Valencia llovió en 2 tandas. La primera tanda no hizo daño en Valencia, pero saturó los alcantarillados, invadió todo de barro. La segunda tanda, los 2 días o 3 días que llovió, la mitad fue la que de verdad hizo el desastre. Y aquí lo que ocurrió, lo que estamos viendo con esto del cambio climático y tal igual, es que entre que el mar está muy caliente y que las precipitaciones no paran, o sea, siguen y siguen y siguen, está cambiando. Es como los incendios de 6ª generación, otras cosas que nos están cambiando un poco la perspectiva que teníamos de estas precipitaciones. Aquí, Elena, inundaciones como las de Valencia, en principio, al estar en la altura es más complicado, pero sí que tenemos las nevadas. Hace tiempo ahora que no nos nieva como tocaría, pero vosotros siempre estáis al tanto y alerta por una posible gran nevada. Sí, claro. Bueno, es que es una evidencia también. Cada vez los fenómenos meteorológicos son menos frecuentes, pero mucho más intensos.
Y claro, pues en el 2000 creo que fue la Gloria. La Gloria llevaba mucha agua, la nevada de la Gloria aquí en esta zona. Lo que pasa que no hizo a lo mejor tanto frío como hizo después en la Filomena. Yo en la Gloria me pilló que no estaba trabajando, pero los compañeros sí que, claro, es que una emergencia así genera siempre más emergencias. Por ejemplo, en el pueblo de Vallibona se quedaron sin luz y tenía que ir un camión a llevar un generador, un transformador de energía, de electricidad. Pues claro, un camión de esa magnitud por la carretera de Vallibona, la gente que la conocemos, que es súper estrecha, pues es ya una aventura. Y bueno, nosotros para empezar el día a día ya con estos días de grandes nevadas, la aventura empieza, nada más nos llaman por la mañana, porque nosotros no podemos llegar al parque de bomberos con nuestro coche. Nosotros ya tenemos que bajar a pie, ¿sabes? Ya, bueno, la aventura empieza eso, a las 7 de la mañana o antes, un rato antes en el CID, en el restaurante El CID, que quedamos para bajar todos juntos. Cuando llegas allí en el parque de bomberos, tienes que montar las cadenas del camión. Nosotros cuando hacemos las prácticas de las cadenas, siempre las hacemos con unas condiciones más o menos favorables. Sacamos el camión al sol, y entre todos hacemos equipo, pues esto lo hacemos así, ya. Claro, en una emergencia, quieras que no, pues ya el talante y el estado de las personas ya no es el mismo. Ya, bueno, cuando te asignan un servicio así, que tienes que ir ya, pues es que no puede fallar nada. Y normalmente fallan. Y bueno, total que se fueron hacia Vallibona a bajar el camión ayudar a bajar el camión. Siempre te encuentras un coche de cara, ¿sabes? Que no sabes cómo ha llegado hasta allí, pero te lo encuentras. Y bueno, y se van generando emergencias dentro de la emergencia. O te sales de la vía con el vehículo. Pero después también está la parte positiva y un poco reconfortante de la emergencia, es que cuando, en esta situación de Vallibona que digo, cuando llegaron los compañeros ahí en Vallibona estaba Tere, la del restaurante, con un café hecho con la cafetera italiana, que es lo que tenía, pero ostras, son pequeños detalles que jolines, se agradecen mucho. Y bueno, sí, las emergencias la verdad es que cada vez están cambiando, están evolucionando, pues lo que comentaba Jorge, de incendios de sexta generación y tal. Y sí, y nosotros yo creo que somos unos motivados, que estamos siempre a punto para la emergencia, con ganas de trabajar. Y bueno, sí, la verdad es que pues eso, actuamos siempre de la mejor manera que podemos y con rapidez y eficacia. Jorge, tú también has trabajado en nevadas aquí. Recordábamos antes de la última gran tragedia que hubo 2 fallecimientos en un rescate en la zona del Castell de Cabres. ¿Cómo fue ese rescate, Jorge? Pues la verdad es que lamentable. Lamentable en cuanto a que yo aún no me explico cómo esas pobres mujeres tuvieron que pasar una segunda noche a la intemperie, que fue la que de verdad las mató. Quiero decir que la primera noche, mal que bien, la pasaron, pero la segunda no la superaron y bueno, amanecieron fallecidas, digamos. Y digo que no me lo explico porque yo que viví muy de cerca todo eso, todo fue un poco surrealista, porque esa misma mañana, y igual hay gente que está aquí que me está oyendo, lo sabe, teníamos prevista una excursión, si no recuerdo mal, en la zona de Bordón, y amaneció bien, amaneció con suelo. Sí, había alguna amenaza de nieve y tal y cual, pero claro, cuando amanece así, las personas tenemos esa perspectiva, ¿no?, de pensar, bueno, pues habrán equivocado, yo voy a seguir mi marcha. Y bueno, me insistieron que allí estaban tirando la nieve a paladas, que es un dicho muy frecuente aquí, y bueno, me estás tomando el pelo si no cae nada. Y efectivamente, no había pasado media hora, ya la teníamos de encima, y media hora más tarde estaba en Castell de Cabres. Quiero decir que es muy fácil criticar a uno cuando le pasa algo, y siempre se tiende a pensar que esa persona o ese grupo de gente no sabía lo que hacía, pero eso no es verdad. No es verdad, porque yo que los conocía, sobre todo al chico, que por cierto falleció después por otros temas, llevaban mejor ropa, por ejemplo, cazadoras y botas y tal, que muchos bomberos y la UME que vino, por decir algo.
Los GPS que llevaban, uno por lo menos de los 2 GPS que llevaban, tampoco era baratillo, era un GPS de los caros y encima con formación, tenía formación. Lo que pasa es que se alinearon un montón de circunstancias que hicieron que no hubiera forma de localizarlas. Es ahora largo enumerar aquí, pero uno de los principales problemas fue, una vez más, las comunicaciones. Las comunicaciones no se transmitieron por posicionamiento automático desde el teléfono o desde un GPS, donde hay unos archivos que llaman metadatos que unen los datos que yo tengo con el que los interpreta, ¿vale? Y entre ellos se apañan. Es como si fuera un traductor automático de coordenadas, ¿vale? En este caso, ¿qué ocurrió? Que los datos se pasaron por voz. No, estamos en las coordenadas ta, 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 ta. Si no se dan datos adicionales, fallo de la gente que lo dio, pero bastante hicieron que dieron los datos, la gente que lo recibe puede tener una variación de hasta 400 metros. Más en una zona muy cercana al meridiano de Greenwich, que separa 2 zonas de trabajo, el uso 30 que se llama y el uso 31. Entonces, todo eso fue encadenando errores de localización unidos a los errores que, desde luego, cometieron ellos a la hora de hacer. Quiero decir que se ha sacralizado mucho esta gente de que es que, claro, ya había nieve, no tenía que salir. Yo me pongo la mano en el pecho y digo, pero si yo soy el primero que hubiera salido, porque somos así. Tú tienes un día, te has preparado toda la semana, estás agobiado de trabajar y dices, no, hemos quedado para hacer unas... Tú ves que no pasa nada, hay amenazas y todo, y dices, bueno, igual no es tanto, piensas que se han equivocado. Hoy en día va cambiando porque aciertan mucho, pero en esa época pasó de esta forma. Muy curioso también a la hora de atacar la emergencia, como pues sí, teníamos grupos de rescate de montaña, tenemos medios, mucha gente, pero ni siquiera la UME disponía de raquetas. Nosotros tenemos una empresa de aventura y tuvieron que usar nuestras raquetas, las que tenemos para los clientes. En esquís de montaña solo íbamos 2, que es como de verdad se ha de ir con tanta nieve, cuando hay tanta nieve. No había moto de nieve hasta después, el helicóptero no pudo volar hasta el día siguiente, todo fue muy inverosímil para que se diera esa circunstancia. Y es la prueba de la teoría esta del queso de Gruyère, ¿no? De que cuando cortas 3 veces es posible que tú veas de un lado a otro. O sea, una sola cosa no genera la emergencia, 2 a lo mejor tampoco, pero ya si coinciden 3 es probable que algo pase. Para cerrar el tema de la Dana, hay que estar alerta siempre, porque en cualquier momento aquí tendremos una nevada de estas como Filomena o Gloria que comentábamos antes. Consejos a la población, Jorge, ¿qué hay que hacer en una situación así? A ver, una de las cosas más importantes que también se echó en falta en las inundaciones es los simulacros, ¿vale? Aquí tenemos un plan contra nevadas, no se hacen simulacros ni nos obliga la legislación, cosa que sí que obliga en los municipios con riesgo alto de inundaciones. Yo invito al público a que entre en la web de la Consellería, mire los planes de emergencia de la Comunidad Valenciana y mire que el primer anexo es el listado de municipios con riesgo alto de inundación. Todos esos municipios tienen la obligación de tener su plan de inundaciones, que tiene unas pautas básicas y luego los pueden desarrollar para aquí y para allá. Y entre ellas está el tema de quién tiene responsabilidades, etcétera, pero también los simulacros. Y aquí en Nevadas no se debe de llegar a eso, pero también es cierto que cada vez la gente, la población en general, está menos acostumbrada a la nieve. Este año pasado venimos de una sequía tremenda, todo se hubiera arreglado con una nevada. O sea, si aquí nieva mañana o pasado mañana y nieva medio metro de nieve, es un caos, una catástrofe, un lío, pero te asegura el agua para todo el año sin problemas. Y los consejos principales vienen en la línea de aplicar el sentido común, pero aquí puede pasar perfectamente un aislamiento de comunicaciones, tanto terrestres como por datos, por todo tipo, y una vez más tendría que ser sistemas ajenos a los digitales los que nos tendrían que salvar de la comunicación, mientras todo eso se repara. Claro, cuando se va la luz, poca gente piensa, se cabrea porque no tiene luz, pero poca gente piensa que a lo mejor hay 6 personas en un vendaval tremendo con medio metro de nieve intentando poner un poste a no se sabe dónde para que todos tengamos luz. Y eso pocas veces se piensa. Yo lo que digo siempre, una frontal, linterna de manos está bien, pero si puede ser frontal mejor porque te deja las manos libres. Eso parece mentira, pero yo la llevo en el coche, incluso a veces llevo 2, en la mochila. Si no la gastas, es como el botellín, mejor, pero hay que llevarla frontal. Sin iluminación no vemos nada, nos metemos en peligro, acrecentamos el riesgo, todo
La radio de toda la vida de pilas, una radio de pilas de toda la vida, te asegura que por lo menos ciertas comunicaciones vas a poder estar informado. Tema nevadas cuando los que de pequeños hemos visto heladas de esas gordas, los grifos, pues dejarlos corriendo. Si no hay problemas de agua, de restricciones de agua, lo mejor para que no se congelen es que el agua se puede congelar, pero ya tiene que hacer mucho frío, sobre todo si está cubierto. El tema de cadenas, practicar lo que decíamos ahora. Yo a mis alumnos les pregunto, ¿cuántos tienen cadenas? Te encuentras con que hay gente que tiene las cadenas ni siquiera abierto, no sabe ni cómo son. Poco menos piensa que es un bulldozer que le pones al coche. Entonces, claro, hacemos mini prácticas, pero todo el mundo que tenga cadenas y se puede encontrar con ese problema debería saberlas poner. Luego no solo poner las cadenas, ponerlas bien, con facilidad, porque claro, tú las pones en tu garaje y más o menos es cómodo, no hace viento, no nieva, no las pones ahora, no hace tanto frío, pero cuando tú vas a tocar ponerlas, pues hará un frío tremendo, te se van a mojar los dedos, los guantes. Yo siempre aconsejo con las cadenas guantes de neopreno, que aunque se enfríen, hay una capa que tú calientas. Entonces, con esos guantes te da la solución para poner las cadenas. Y no se me ocurre así muchas más cosas. Desde luego, palas, va muy bien. Siempre tener cuidado a la hora de tener el coche pues, con el depósito lleno. Medicamentos. Antes de la Filomena, incluso antes de la Gloria, algunos de los que nos ha gustado mucho el esquí de montaña y esquiamos incluso dentro de Morella, las cuestas de aquí eran pistas de esquí perfectas, pues el tema de la gente con diálisis. Veíamos cómo teníamos que trasladar aparatos manuales que no son una diálisis perfecta, pero que solucionaran el problema de una persona que estaba en una masía y que le tocaba la diálisis ya desde hace 3 días. Y claro, no había ni comunicación, no sabíamos si se había muerto, llegábamos ahí con los esquís, y decíamos, oye, no, es que vamos, esto no sabemos casi ni cómo va, pero bueno, vamos a ver si nos aclaramos. Todo para retrasar el problema hasta que ya por fin se abría paso y se podía, por fin, por lo menos ahora tenemos quitanieves aquí, no como años atrás que estaban en San Mateo, y claro, ya llegar a San Mateo era un problema, ahora tenemos un buen servicio de quitanieves. Elena, no sé si hay algo más que no se me ocurre. No, la verdad es que lo has dicho muy bien. Sí. Hacer caso a las autoridades también. Sí. Pero para eso a veces hay que estar informado, porque claro. Y que las autoridades informen. Exacto, también, lógicamente. Sí. Bueno, Elena, cambiamos ya lo que sería el tema de la Dana y vamos a entrar en otros asuntos porque trabajáis en una amplitud de tema de emergencias. Antes has dicho lo de los incendios, tú llevas ya 20 años de trayectoria, afortunadamente también desde el 94 que aquí en els Ports no ha habido un incendio muy bestia, como por ejemplo los que han vivido en el Palancia, en el Mijares, pero veis, ¿no?, esa evolución que están teniendo los incendios y lo peligrosos que son y que hay que estar muchísimo alerta para evitar que haya incendios de este tipo aquí en la zona también, bueno, y en todos los lados. Sí, la verdad es que, bueno, la evolución en el servicio ha sido brutal. Primero, mira, por lo que dice Jorge, que antes tenían que venir de San Mateo y tal para los camiones. Ahora tenemos cada unidad de bomberos forestales. Bueno, ahora tenemos la suerte de que ya trabajamos todos todo el año. Antes habían unas unidades de refuerzo, que estas no disponían de camión autobomba, las otras sí. Pero actualmente, ahora en la provincia de Castellón, somos 20 unidades, con 18 camiones autobomba. Entonces, la verdad es que en este tema material se ha invertido muchísimo, se ha evolucionado mucho, porque no es lo mismo llegar a un incendio o una primera intervención con azadas, que con 3.500 litros de agua. La verdad es que en este tema se ha evolucionado mucho. El personal también ha hecho un cambio brutal. Antes también se ha comentado que se iba a buscar las personas, lo que sea, con altavoces en el bando. ¿Alguien quiere trabajar al verano en el fuego, tal? No se daba importancia a este servicio. Y ahora la verdad es que no es fácil entrar. Ahora hay que pasar un proceso selectivo con un montón de aspirantes, con unas pruebas físicas, teóricas, psicotécnicos. La verdad es que no es fácil. Los equipos personales han cambiado una barbaridad. En el 94 yo veo imágenes de vez en cuando que la gente, los bomberos forestales, iban a apagar el fuego con unos pantalones vaqueros y con la gorra de la cooperativa, o con una camiseta que se encontraban por ahí. Y la verdad es que esto ahora, hoy en día, es impensable. Ahora, si no llevamos un traje ignífugo puesto completo, con el camelback, con el sistema de agua, el botiquín, tal, no nos dejan entrar en un incendio.
Y la verdad es que en este tema se ha evolucionado muchísimo. Ahora trabajamos todo el año, trabajamos en más emergencias. Aquí en la Comunidad Valenciana tenemos la suerte y somos bastante pioneros en trabajar pues eso, aparte de nevadas, inundaciones, también en actos multitudinarios, y se da bastante valor al servicio de bomberos y bomberas forestales. Y bueno, también en búsqueda y rescate de personas, y en emergencias como el COVID, una emergencia social de esta forma, de esta magnitud también. La verdad es que contaron con el servicio de bomberos forestales para hacer limpieza y desinfección de calles, y también para llevar material sanitario a hospitales, centros de salud, residencias. Y bueno, y es un trabajo muy ameno, muy diverso y muy gratificante. Hablando de incendios, y porque es un escenario ya desde el año pasado de Morella Negra, tuvisteis una incidencia cerca de la prisión de Albocàsser. Ah, sí, sí. Esto, bueno, hace años ya. Pues la verdad es que fue un día muy completo. Estuvimos de incendio en la zona de Càlig, allí son más cultivos de olivos y de algarrobos abandonados. Y bueno, total, que ya al atardecer nos retiraron, ya estaba el incendio controlado o extinguido, no recuerdo bien. Y cuando llegamos aquí nos sorprende porque desde Central nos estaban llamando. Y digo, ostras, que pues vaya control. Total, que contesta al teléfono el responsable y le dijeron desde Central que sabíamos que íbamos pasados de horas y tal, pero que había salido un incendio en la zona de Albocàsser y que no encontraban a gente para ir, que unos estaban descansando, los otros, bueno, total, que si no nos importaba a nosotros de ir, y, hombre, por supuesto. Total, que repostamos los vehículos de gasoil y de agua y nos vamos hacia la zona de Albocàsser. Una vez llegamos allí, bueno, ya de camino, veíamos unas llamaradas brutales, era de noche, con una intensidad a tope. Y llegamos y justo era al lado del pueblo. Nosotros en los protocolos, siempre, aunque sea un incendio forestal, y nosotros somos bomberos forestales, pero lo primero que hay que priorizar son vidas humanas, animales, bienes inmuebles y luego ya el incendio forestal. Pues bueno, nos pusimos a proteger como podíamos el pueblo, hasta que llegaron otros servicios más específicos para este tipo de servicios. Entonces nos vino gente que tenía granjas por ahí con animales. Claro, es que era un problema, porque tan cerca del pueblo y con animales también, pues la verdad es que puede suponer el incendio una gran catástrofe. Total, que ayudamos a la gente a los ganaderos a soltar los animales y tal. Y luego el incendio se embarrancó de tal forma que iba con una rapidez brutal hacia la zona de la prisión de Albocàsser. Entonces, claro, allí el problema sí que ya era a tope, porque es que no puedes desalojar una prisión. Y el tema confinar, ostras, es que era muy complicado. Y claro, y esto es que se tenía que actuar de una forma rapidísima y de una forma eficiente para que el problema no fuese más. Y nada, total, que sí, nos fuimos ahí cerca de la zona de Albocàsser, ya iban llegando más servicios de emergencias y tuvimos que utilizar lo que he comentado antes, el fuego técnico, para poder paliar la situación, porque es que con agua, con la temperatura que había en ese momento, el viento que se había generado, el microclima que se genera dentro del mismo incendio forestal, pues la verdad es que hubiese podido ser una gran catástrofe. Al final, bueno, pues la técnica funcionó y todo quedó con un susto y nada, todo se solucionó ya. Ya nos han puesto el sombrero, que es señal de que vamos mal de tiempo y quedan muchísimos temas que contar. Vamos a intentar ser lo más breve posible. Nos vamos a dejar, habrá que hacer una segunda parte de esta mesa. Porque Elena, tengo que confesar que tú tenías miedo de decir, ostras, nos convocan a nosotros, yo que voy a hablar de temas relacionados con novela negra. Pero visteis un episodio en La Tinença que, bueno, podría ser una novela fantástica. Bueno, nos activaron para un humo que había surgido en la zona de la Tinença de Benifassà. Claro, la Tinença es peligroso porque es una zona bastante deshabitada. Hay mucha superficie que se puede quemar y donde los accesos son difíciles. Y bueno, total, que nos activaron, que veían un humo.
Y cuando nos activan a un servicio ya nos ponen un canal por la emisora donde todos los servicios de emergencias que vamos a este servicio, pues vamos escuchando las conversaciones. Total que bueno, es que era todo muy raro porque era un día de mucho viento. Llegó primero un helicóptero que decía que sí que veía la zona del incendio con un humo, pero que veía una cosa blanca, no lo acababa de entender. Y claro, nosotros, pues durante el viaje nos vamos imaginando qué puede ser el servicio, ¿sabes? Cada uno, pues, y bueno, y cada uno dispara. Pues yo creo que será no sé qué, el otro no sé cuántos. Bueno, después también escuchamos que había algo que se movía. Claro, pues aquello también, no sé. Y bueno, total que nada, llegamos ahí a la zona de actuación, bueno, a la zona donde podíamos llegar con el vehículo. Y bueno, ya dijeron que era un biplaza, una avioneta que se había estabellado y que bueno, pues que había alguien que estaba caminando por allí. Claro, entonces ya relacionamos todo. Y bueno, total que nada, estábamos 2 unidades de bomberos forestales, nosotros y Ballestar, consiguieron subir, hacer un primer desplazamiento de la unidad del Ballestar, pero ya después ya no entró nadie más con el helicóptero porque las condiciones de vuelo no eran seguras y sacaron a una de las personas que iban con el biplaza. Lamentablemente, pues la otra persona murió. Y bueno, total que estuvieron ahí rematando los compañeros del Ballestar con herramienta manual para que el incendio no fuese más. Pero claro, entonces ahí tenían un problema porque había una víctima y hasta que no llegase un forense o alguien, pues aquello no se podía abandonar. Y bueno, total que al final tenían 2 opciones los compañeros del Ballestar: o sacar ellos la víctima con la camilla a pie o quedarse allí toda la noche. Y bueno, total que al final pues eso, les tocó cargar la víctima como pudieron, 1 hora y pico de viaje, que se hace larga porque las montañas, aquella zona es súper agreste, pero sí, bueno, pues fue un servicio en el que nosotros normalmente no nos pasa todos los días, pero sí fue un servicio curioso. ¿Y tuvo que intervenir la policía por el tema de las drogas? Por el tema forense, dices. No, Bueno, sí. Sí, bueno, normalmente cuando se produce un incendio, una emergencia, siempre vamos, Guardia Civil, policía, servicios sanitarios últimamente también, y ya servicios Bueno, bomberos. y ahora ya con Jorge, yo tengo aquí una lista de temas que teníamos que hablar. Afortunadamente la gente de Morella hemos escuchado las vivencias de Jorge muchísimas veces, empezando por Cantabria, que fue un punto de inflexión aquí en Morella para conocer el mundo de la espeleología. Has participado en innumerables rescates, reportajes de National Geographic, también relacionados con temas de drogas. La gente de fuera que aproveche ahora en el ayuntamiento, en Casa Roque, que le pregunten cosas a Jorge y él explicará, pero es que si no nos va a dar tiempo de nada. Y también queríamos aprovechar que eres experto en trufas, que este festival se llama Morella Negra con la trufa, que tiene ahí un cuchillo que parece de psicosis, pero que no es un cuchillo, que tiene otras funciones, pues para hablar un poco de la trufa. Jorge, ¿en qué momento está la trufa actualmente? Ya no es tan negro como comentaban antes en la inauguración. Bueno, yo ahora estoy un poco más desconectado, no estoy tan implicado como hace unos años, pero bueno, sigo enterándome y estoy en grupos y gente que hablo con ellos y tengo aún algunas trufas y bueno, todo eso. Y el futuro de la trufa, efectivamente, gracias a las plantaciones, está recuperándose, pero de una forma diferente. La trufa silvestre prácticamente ha desaparecido, es la trufa que de verdad tiene valor. Poniendo la comparativa, yo siempre digo que es como el tomate del huerto y sin menospreciar mucho, pero el tomate de elegido, ¿no? Es el brillantito que compras en cualquier centro comercial que tiene poco sabor, ¿no? Pues con la trufa está pasando esto, tiene buena forma, porque en las plantaciones no se encuentra piedras, la trufa tiene todo tierra blanda, ¿no? Que puede crecer perfectamente, desde ese punto de vista es mejor, pero el aroma se pierde al cabo de pocos días, el sabor es diferente y todo eso va cambiando. Entonces vamos a tener trufa, pero de forma un poco diferente. No, de todas formas, no hay que abandonar la idea de que gran parte del problema de la escasez actual de trufa ha sido que durante años
yo el primero, la hemos esquilmado. Allí donde cogías una contrata de un monte público en tus terrenos, etcétera, etcétera, pues acabas hasta la última trufa del mes de marzo que ya no se deberían de sacar, porque esas son las buenas para que luego, si tiene un año bueno, vuelva a ver al año siguiente. Pero hay diferentes teorías, parece ser que el ozono que se deposita en el suelo le afecta más a los hongos subterráneos que no los que consiguen salir a la superficie, por eso, por ejemplo, setas de otros tipos no se ven tan afectadas como todas las referidas con la trufa. La gente igual no lo sabe, pero hay muchos tipos de trufa y de tipo de hongos que se crían bajo tierra, aunque todo está centrado en la tuber melanosporum, pero todo esto se ve afectado. Entonces parece ser que en las zonas que ya llevan 4, 5, 6 años sin buscar trufas, zonas que son privadas, que las tienes protegidas, que no van ni los jabalíes de 2 patas ni los de 4 a cogerlas, pues eso parece que está un poco recuperándose. Y esa trufa pues vale mucho dinero. Mucho dinero es mucho dinero, porque puedo hablar del doble o incluso el triple del resto de la trufa. Pero hay tan poca que no compensa. Hay que tener en cuenta que ese machete... Sí, explícalo a los de fuera, porque sí, parece que los truferos estén todos ahí... No, ese machete tiene una función especial que no tiene filo de cortar, sino que es más bien como una palanca, ¿no? Es una palanca porque el agujero en la trufera debe de ser lo más estrecho posible para no romper las raíces de la encina o del avellano o del roble, de la simbiosis que tiene, ¿no? El árbol al que está asociado esa trufa. Entonces, ese agujero tiene que ser lo más estrecho posible para romper el mínimo posible. Entonces, en ese espacio pequeño es mejor eso que no si cogiéramos un pico, una azada o un tractor, ¿no? Para levantarlo todo. Entonces, el perro también es un poco mito, lo del negro que antes he oído, y lo de los jabalíes y lo de los cerdos, pero el perro normalmente marca el punto. También se puede apreciar si no llevas perro, pero hay que tener mucha experiencia, y a partir de ahí se intenta hacer un agujero estrechito y profundo. Es cierto que a veces la trufa, como una avellana, la encuentras a medio metro de profundidad. O sea, que quiero decir que acabas con los brazos fastidiados al cabo de todo un día de buscar trufas, y los perros, no te digo, cuando buscaba 7 años el monte público de Vallivana, que es extenso, con 3 perros, y acababan a veces con sangre en las patas por un terreno muy, muy duro, muy duro. Y la trufa yo le veo esa perspectiva. Afortunadamente está muy reconocida, hay mucha gente que la aprecia. Aquí se está animando mucho, entre otras cosas, con estas jornadas. Yo animo a seguir con esta línea porque potencia la población, potencia un producto que es de aquí, potencia el tema de la novela para todo el sector. Todo es positivo, vamos, no se me ocurre más que seguir con esa línea a los organizadores, y creo que para la trufa le hace mucho bien, pero yo espero que de aquí 10, 15 años volvamos a recuperar algo de aquella trufa silvestre que teníamos. Y la disfrutaremos este fin de semana. Bueno, nos han dado este año 15 minutos más y se nos ha quedado cortísimo y ya que tengo folios de temas, de historias, de anécdotas, y no ha podido ser. Pero bueno, hemos hablado muy bien, he conocido mucho vuestras facetas, vuestras trayectorias, hemos incidido en el tema de las emergencias con la Dana, y yo solo puedo deciros que muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer compartir esta velada con vosotros, y yo creo que hay que hacerles un gran aplauso a Jorge y a Elena. Gracias a tu amigo. Sí, ahora sí. Bueno, les hemos dado tiempo, lo que pasa que les hemos recortado la presentación, porque no nos hemos dado cuenta y no los hemos presentado. Pero claro, se han disfrutado de 2 minutos más. Sí, bueno. Disculpad, pero bueno. Muchas gracias. Lo que sí que tenemos es un regalo para vosotros. Siempre un poco de lectura también. Entonces... Tenemos el libro solidario Renaixer del Fang. Este se lo daremos a Elena y a Jorge. Muchas gracias. Vale. Molt bé. Gràcies. Moltes gràcies. Y a Miki le tendremos que dar un libro. Es de un escritor de los que vienen a Morella Negra. Es el libro de Andreu Martín, Dinero para los muertos.
Y sobre todo el motivo es que el protagonista es un periodista del Mediterráneo. Entonces creo que es totalmente adecuado para Miki este Dinero para los Muertos. Muchas gracias. Bueno, y ahora no hemos hablado de literatura, pero ha estado muy interesante. Yo creo que los consejos, las anécdotas, yo creo que han estado muy bien, han sido muy ilustrativas, pero ahora vamos a disfrutar de la trufa esta que nos ha, no exactamente de la que ha hablado él, sino de la que encontramos más en las plantaciones, pero ya veráis qué aroma tiene y sabor también. Ahora nos vamos a la sala de degustación gastroliteraria Sergio Besser. Allí disfrutaremos de los pinchos de Mesón del Pastor y del Cardenal Ram y del vino del Matarraña, del Ventus de la Venta de Hubert. Nos vemos todos ahora en la sala de gastronómica Sergio Besser.